Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompaña en este curso de introducción básica a los escritos de la Biblia. Hoy continuamos con la lección número 43 de este curso titulada La Carta a los Gálatas. Vamos a contemplarla en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, no dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La carta a los Gálatas. Generalmente, cuando Pablo escribe, lo hace a los miembros de una comunidad concreta que están en un determinado lugar o ciudad. Pero en el caso de esta carta a los Gálatas, se dirige a los habitantes de una región. No existe una ciudad denominada Galacia. En cambio, sí hay una región de varias ciudades con ese nombre y sus habitantes eran conocidos como los Gálatas. Ahora, ¿quiénes eran estos Gálatas? Originalmente se trató de grupos de origen celta que llegaron a la región cercana de Macedonia, bajando por la región del Danubio. El rey Atalos I, hacia el 239 a.C., los dominó y fijó su territorio en torno a Abcurá, Oersubí y Tabió. Luego, al ser dominado por los romanos, estos se valieron de ellos para controlar a Pérgamo. Se fueron ganando la confianza de Roma y hacia el 40 a.C. su territorio se extendió hacia Pisidia, Frigia, Iconia y Sauria. Todas estas ciudades y alrededores constituyeron la región conocida como la Galacia. En el norte del Asia Menor, limitaba con esta región con el Asia Meridional, donde se encontraban entre otras ciudades Antioquía, Listra y también Derbe. La población se fue consolidando. Era propensa al mestizaje y produce poco a poco una mezcla de gálatas, grecorromanos, judíos y griegos de origen galo. Hay una división entre los autores al referirse sobre los destinatarios de Pablo, si eran los de la región más al norte o los que estaban más al sur. La tradición coloca los destinatarios más bien en la región del norte, aunque no falta quienes sostienen que eran los habitantes de la zona sur, donde fue dirigido el mensaje de Pablo a los Gálatas. La razón principal que mueve a algunos autores a sostener la hipótesis de que es la Galacia del Sur es porque es un deseo de hacer coincidir mejor las indicaciones de Pablo de Gálatas capítulo 1 y capítulo 2 con las que Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles asegura. Porque sin lugar a dudas, para poder comprender todas las cartas de Pablo en algunos sucesos, por qué Pablo habla de esto, por qué Pablo dice aquello, tanto en Colosenses, Filipenses, Filemón, Tesalónica, Efesios, Timoteo, Tito, cualquiera de las cartas de Pablo, es necesario leer el libro de los Hechos de los Apóstoles porque ahí se nos habla de muchos actos que sucedieron en estas cartas y nos da una mejor razón. Entonces, algunos quieren pensar eso porque quieren unir las dos cartas para lograr concretar esos hechos. La segunda subida a Jerusalén, que se menciona en Gálatas capítulo 2, correspondería entonces al viaje indicado por Lucas en Hechos 11:30 y Hechos 12:25 para llevar la colecta prescrita por Ágabo. Y el incidente de Antioquía de Gálatas capítulo 2 habría ocurrido antes de que se hubiera decidido nada sobre las comidas en común entre los fieles de origen judío y los fieles de origen pagano, de lo que nos habla Hechos capítulo 15. En estas condiciones, la carta llamada a los Gálatas está dirigida realmente a los fieles de las ciudades de Antioquía de Pisidia, de Iconio y de Listra, y sería la primera en orden cronológico de las cartas paulinas. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido sostenida por la mayoría de los autores. Así podemos intuir por diversos motivos que los Gálatas son más bien los de la región del norte. Lo que sí es cierto es que Pablo, al denominar a sus destinatarios Gálatas,
Hace referencia a quienes eran los herederos de aquellos invasores venidos de diversas partes y que ya mencionamos. A ellos dedicó un tiempo especial para misionarlos y para evangelizarlos. Y por eso todavía hoy surge la duda, ¿y quiénes eran? ¿Eran los del norte? ¿Eran los del sur? ¿Quiénes eran los que Pablo les envió esta carta? Entonces todavía sigue una duda. Lo que sí sabemos es que toda la región entera es la que se le conocía como la Galacia o la de los Gálatas. ¿Cuál fue la razón entonces de que Pablo enviara esta carta? Bueno, como ya lo señalamos, Pablo tuvo que enfrentar al grupo de judaizantes que quería imponer la circuncisión a los convertidos del paganismo. Esto generará el primer concilio de la historia, el de Jerusalén, el cual es relatado en Hechos capítulo 15. En el verano del año 52, Pablo recibe en Éfeso información de la llegada a las comunidades de Galacia de unos misioneros judaizantes, opositores suyos, que exigían a los cristianos gálatas de origen gentil la circuncisión, esto es, el signo que señalaba el ingreso en el pueblo elegido de Dios y la consciente observancia de las prácticas legales del judaísmo. Detrás de estos misioneros estaban probablemente los falsos hermanos de Jerusalén, a los que Pablo ya tuvo que enfrentarse en Antioquía y más tarde, en cuanto miembro de la delegación antioqueña, también en la asamblea de Jerusalén. La noticia sorprende a Pablo, pues no hacía mucho que había visitado a sus comunidades de Galacia y les había encontrado en buen estado. Esta fue la situación de origen de la poderosa carta a las comunidades gálatas, que Pablo escribe con una gran tensión emocional. Probablemente Pablo se haya valido de Tito, cristiano venido de la gentilidad y conocido por los gálatas, para hacerles llegar su misiva. Es probable que la manera como se presentó Tito y el tacto con el que Pablo la escribió hizo que su carta fuera bien aceptada. Por eso, incluso fue una de las cartas para retomar el proyecto de la colecta a Jerusalén, con lo que se ratificaba la comunión con la Iglesia Madre. Lo que la carta intentaba era atajar la fascinación que estos misioneros llegados a Galacia estaban produciendo en las comunidades de allí, y que Pablo juzgaba como un peligro de auténtica apostasía del evangelio mesiánico, porque esos misioneros no reconocían a los cristianos gentiles gálatas como miembros plenos del pueblo mesiánico. Para ellos les exigían cumplir lo ordenado por Dios en la ley sagrada israelita, o sea, someterse a la circuncisión y tenían que practicar todo lo que el judaísmo así mandaba. Pablo envía esta carta para decirles, no, tengan cuidado con estos falsos maestros. Y por eso les dice, me extraña que tan pronto se hayan pasado a otro evangelio, pero es que no hay otro evangelio. Y por eso esta carta es tan dura, porque Pablo está, aparte de reclamándoles que tan rápido hayan cambiado la mentalidad y se hayan dejado engañar por unos falsos, también Pablo les muestra que no hay otro, simplemente hay gente que engaña, pero el evangelio es uno nada más. Según podemos comprobar luego de leerla con atención, esta carta a los Gálatas es quizás la más apasionada de todas las escritas por Pablo. Cada una tiene su toque personal. Aquí nos conseguimos a un Pablo capaz de defender a como dé lugar no solo a sus interlocutores, sino su evangelio. No hay una ruptura con el pueblo de la antigua alianza, sino una nueva creación, como lo señalará el fin de la carta. Pablo no quiere que por los falsos evangelizadores y maestros se pierda la obra que el Espíritu ha realizado por su intermedio. Es la carta de la libertad para la cual todos hemos sido liberados por Cristo. Esta carta era el fruto de un pastor preocupado por sus dirigidos, en contra de quienes no habían entendido la fuerza transformadora de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, con lo cual se perfeccionaba la ley, pero se superaban elementos que no eran fundamentales a partir de la Pascua de Cristo. Ya el signo de la nueva alianza ya no será más la circuncisión, sino que ahora será el bautismo. Por otra parte, nos encontraremos con la fuente de esta transformación, el mismo Señor Jesús. Seguirlo implica una nueva opción que Pablo enfatizará en Gálatas capítulo 2, versículo 20. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí.
Como expresión de la nueva creación, surge el nuevo pueblo mesiánico frente a la oposición judaizante de los misioneros llegados a Galacia. El centro de interés de la carta es la demostración de la universalidad del pueblo mesiánico, integrado tanto por judíos como por gentiles, con igualdad de derechos entre sí. Pablo hablará de la fuerza del Espíritu y del dinamismo del amor, con lo cual se distinguirá a los nuevos cristianos. Es el Espíritu quien guía la transformación y la vida nueva de los creyentes. Es su protagonismo lo que permitirá que los discípulos de Jesús puedan llamar a Dios Abba, o sea, Padre. Y la fuerza del amor fraterno hará que no existan ni judíos ni griegos, sino la nueva creación nacida de Jesús. La mejor y única manera de hacer esto realidad es con una plena identificación con nuestro Señor Jesucristo. Solamente reconociendo que dentro de nosotros es Jesús el que vive, que es Jesús el Maestro, que es Él el que nos gobierna, es la única forma que podemos darle fuerza al Espíritu Santo para que Él haga con nosotros lo que quiera. Algunos autores pudieron haber puesto en duda la autoría de la carta a los Gálatas por parte de Pablo. Hoy nadie la cuestiona, tampoco su autenticidad. A pesar de su relativa brevedad, la carta a los Gálatas ocupa un lugar de primera fila entre las cartas de Pablo. Es la única que nos permite fijar en líneas generales las etapas de la vida del apóstol en términos apasionados. Pablo nos entrega en ella su evangelio, centrado en la cruz del Señor Jesús, y muestra las dificultades que encontró para asegurar su misión entre los paganos. Defiende vigorosamente la libertad del cristiano frente a la ley judía y asegura la independencia de la joven iglesia respecto a Jerusalén de aquí abajo. Antes de ver cómo está organizado el texto de la carta, podemos señalar que esta carta refiere uno de los momentos más difíciles y empeñativos de la misión apostólica de Pablo. Quien vería del judaísmo como perseguidor de los del nuevo camino, ahora tiene que empeñarse a fondo para defender a los que son perseguidos por cristianos, cuyo origen está en el judaísmo, igual como era él, solo que ahora le toca enfrentar a los que eran como él. Un poquito gracioso, pero ahora Pablo enfrenta a los que andan haciendo lo que él andaba haciendo, porque ahora él ya conoció a Cristo y ya está en la iglesia de Cristo. La carta es más bien corta en relación a otros escritos de Pablo. Lo importante, como ya hemos dicho, es instruir que se trata de un tema de manera directa. La atención que le presta a los Gálatas ante los ataques que está recibiendo de los falsos maestros parece ser que es una de las tareas que ha recibido el apóstol. Incluso en su época de perseguidor, él actuaba así porque consideraba a los primeros cristianos como blasfemos y como falsificadores de la ley de Dios. Ahora cambia la situación. Pasa a defender a los perseguidos, expone la verdad del Evangelio. Solo que hay una diferencia. Los que ahora persiguen, si bien son de origen judío, no son como Pablo, celosos por la ley de la alianza antigua, sino que son judeocristianos, que quieren imponer la praxis de esa antigua alianza, en especial lo referente a la circuncisión. Pablo expondrá desde su autotestimonio de conversión el Evangelio de Cristo, que se distingue por serlo de libertad y no por reafirmar lo que se tenía que pasar antes, o por seguir leyes, o por seguir preceptos, o por seguir, digámoslo así, enseñanzas fijas al pie de la letra. No, es un evangelio que nos da una libertad en Cristo Jesús. La carta, por eso, consta de un saludo inicial, seguido de un apóstrofe y de 3 partes fundamentales, a saber, finalizando con un epílogo y un augurio final. Un saludo inicial del capítulo 1, versículo 1 al 5, un apóstrofe, capítulo 1, del 6 al 10, unos argumentos históricos, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 21, los argumentos doctrinales del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 5, versículo 12, las precisiones para la vida del capítulo 5, versículo 13 al capítulo 6, versículo 10, un epílogo autógrafo del capítulo 6, versículo 11 al versículo 18. Vamos a verlos, algunos de ellos nada más, no los vamos a ver todos.
Veamos los argumentos históricos, una apología personal de Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 21. El Evangelio de Pablo proviene de una revelación directa de Cristo. Pablo era un judío fanático que perseguía a la iglesia, nos lo dirá Gálatas capítulo 1, 13 a 14. En el tiempo de la conversión no se dirige a los hombres, lo dirá Gálatas 1 del 15 al 17. Mantiene un breve y tardío contacto con Cefas y Santiago en Jerusalén. Después no es conocido personalmente por las iglesias de Judea. El Evangelio de Pablo fue aprobado por los notables de Jerusalén, nos lo dirá Gálatas 2 del 1 al 10. Después de 14 años en Jerusalén, expone su Evangelio a los nobles. No cede ante los falsos hermanos, defiende la verdad del Evangelio. Los notables no le imponen nada, reconocen su misión. Pablo en Antioquía demostró coherencia de su posición. Pablo se opone a la falsa maniobra de las obras de la ley. Volver a la observancia de la ley sería, en pocas palabras, rechazar a Cristo. Y Pablo no está dispuesto a eso. Tenemos también algunos argumentos doctrinales de la carta a los Gálatas. La experiencia cristiana, el espíritu recibido mediante la fe, no mediante la ley. Y esto es algo importante porque muchos pensarán que Dios nos justifica por cumplir, por cumplir, por cumplir. Y no se trata de eso, se trata de la fe. Pero esa fe me tiene que llevar a cumplir necesariamente. Pero no puedo estar cumpliendo sin fe. Hay mucha gente que va, que hace que esto y que el otro, pero no creen, solo lo hacen porque pues sí hay que hacerlo para que nos vean, por cumplir, porque hay que salir del paso. En cambio, el que tiene fe, esa fe lo inspira a hacer las cosas y hace las cosas no porque tenga que hacerlas o porque hay que cumplirlas, sino porque ama de verdad y porque necesita hacerlas. Esa es la fundación de la fe y las obras de la que tanto nos hablará la carta de Santiago. Según la escritura, el ejemplo de Abraham nos lo muestra muy claramente. Abraham creyó, la fe hace hijos de Abraham. Bendición de Abraham mediante la fe o la maldición mediante la ley. La ley no puede anular la promesa hecha primero a Abraham. La función provisoria de la ley. La fe hace hijos de Dios en Cristo, posterioridad de Abraham. Y es que es imposible que la fe venga a quitar a Abraham porque Dios le dijo que sería padre de una gran multitud y eso se sigue cumpliendo. Porque todos nosotros, aun siendo hijos de Dios, somos hijos de Abraham porque venimos de la descendencia de la promesa de Abraham. Y la fe sigue cayendo, la fe de Abraham sigue creciendo porque nosotros seguimos creciendo como hijos de Abraham. La esclavitud ha terminado, y esto nos lo dirá Pablo en Gálatas capítulo 4. Y es que la emancipación en Cristo nos dice que somos hijos, no somos siervos. Por esto el apóstol dirá, no volváis a la esclavitud. Llama a los recuerdos personales y a los sentimientos y le hace uno a recordar con los dos hijos de Abraham, el hijo de la esclava y el hijo de la mujer libre, el de la carne y el de la promesa, el de la alianza del Sinaí por la esclavitud y la mujer libre, de Jerusalén celestial, nuestra madre. Nada de compromiso entre los dos hijos. Por esto el apóstol termina concluyendo con una vocación a la libertad, no a la esclavitud, a Cristo y la fe, no a la circuncisión y la ley. Sin lugar a dudas, esta enseñanza del apóstol San Pablo nos deja claro que ahora los cristianos ya no pertenecen al pueblo judío, sino que ahora son totalmente independientes y ahora se han convertido en el nuevo pueblo de Dios. Y nos va a decir algunas cosas necesarias para la vida. En Gálatas capítulo 5, del 13 al 6:10, nos dice que no confundamos libertad cristiana con el egoísmo. El amor al prójimo es el compendio de la ley. No son las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu. No es la soberbia, sino la comprensión y la ayuda mutua. La cosecha de la carne no es la cosecha del Espíritu. ¿Por qué? Porque la circuncisión se opone a la luz de Cristo. Sin lugar a dudas, no se trata de solo practicar. Como yo soy libre, puedo hacer lo que quiero y si yo quiero lo ayudo y si no quiero no. Yo quiero solo doy poquito, si no, no. No se trata de eso. Se trata de, sin lugar a dudas, de amar, como dirá Pablo, sin egoísmo. Amar sin soberbia.
Amar sin andar pensando en la carne como tal, en que si me va a ir bien, si no me va a ir bien. Amar porque hay que amar. Podemos entonces concluir diciendo de que esta estructura que hemos dividido en tres partes es admitida por la mayoría de los exegetas. La libertad cristiana lleva consigo a la eclesialidad. Un pastor libre es aquel que siente con la iglesia de Cristo. Lo demás será toda una pura falacia. Pablo era apóstol y testigo fundador de iglesia y propagador del evangelio. Es normal que él, a su escuela, escribiese esta carta desde el amor de Cristo, por todos los que querían de mil maneras interpretar a Dios en su vida. Y es que el que lee la carta a los Gálatas se encuentra con una realidad muy clara. Pablo ama a Cristo. Pablo ama a sus comunidades. Pablo le interesa la salvación de su pueblo y por lo tanto hace lo imposible por mostrar que pueden haber falsos maestros, que pueden haber falsas doctrinas, que puede haber gente predicando cosas raras, pero ya hay un evangelio que se ha predicado por más de 2000 años y que no se puede cambiar, que es el único que nos dará la salvación eterna. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 43. Si Dios así lo quiere, nos veremos en la lección número 44. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.